Muchas gracias por la amable presentación y también estoy muy agradecido con todos ustedes por su presencia aquí, su disposición a escuchar esto que ahora voy a platicarles. En particular, quisiera agradecer a la doctora María Elena Medina Mora por haberme invitado a este importante foro en el que realmente he tenido un aprendizaje muy significativo con ponencias extraordinarias como la que acabamos de escuchar del doctor Potenza y también con toda la serie de actividades que se han ido gestando. En particular mi presentación se titula Neuropsiquiatría de las adicciones y la he subtitulado Una mirada al cerebro ejecutivo, ya que algunos de estos trastornos representan una oportunidad para estudiar el sistema nervioso en acción, como le llamara en su momento el neuropsicólogo Alexander Luria, y esto también abre avenidas o perspectivas muy interesantes para la intervención y para la prevención, de manera que quisiera hablarles a ustedes acerca de esta circunstancia que ha empezado ya a ser delineada en la anterior presentación. Bien, antes que nada quisiera presentarles a ustedes un caso clínico, ya que el punto de partida de mi presentación es justamente la intersección de la investigación clínica y la práctica clínica. Yo he visto pacientes en los últimos 20 años en el Instituto Nacional de Neurología de México, donde eventualmente surgen experiencias clínicas de gran relevancia, de gran interés, y donde normalmente uno no escoge qué es lo que quiere atender, sino que las personas llegan con los problemas que ellos presentan y el clínico, pues por un momento tiene una sensación probablemente de asombro incluso ante los diferentes fenómenos que se van observando, y este asombro se transforma paulatinamente en una herramienta que activa la curiosidad científica y en su momento la investigación. De manera que les platico acerca de un hombre de 20 años de edad, que tiene un historial de 3 años de abuso de solventes, quien fue admitido en la unidad de neuropsiquiatría del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, literalmente porque no podía hablar ni caminar y presentaba episodios súbitos de risa y llanto sin razón aparente. Entonces este es el punto de partida para el caso clínico. Una vez que estuvo hospitalizado en la unidad que yo tenía a mi cargo, nos dedicamos a hacer una serie de evaluaciones clínicas, médicas, neuropsiquiátricas, neuropsicológicas, y vimos que el paciente tenía varias circunstancias dignas de mención. En primer lugar, él tenía lo que conocemos como un trastorno de la expresión emocional involuntaria, es decir, el paciente tenía risa aunque él no sentía alegría ni un estado de hilaridad desde su propio punto de vista, sino era una risa incontrolada, una risa que él no podía controlar y que no se correspondía con sus estados emocionales. Igualmente podía presentar llanto también sin que esto estuviera realmente siendo una expresión de sus estados emocionales o de sus sentimientos. Por otra parte, el paciente efectivamente no podía hablar, pero esto era porque él padecía un problema que se conoce como apraxia facial y fonatoria, es decir, no tenía acceso al movimiento adecuado de la musculatura facial que le permitiría hablar o le permitiría, digamos, hacer gestos emocionales. Por ejemplo, si se le pedía al paciente que pusiera el rostro como se requiere, en particular los músculos de la boca, para poder hacer un sonido como el de alguna vocal, por ejemplo, él no podía realizar este tipo de movimiento. O bien, si se le pedía que nos dijera, por ejemplo, cómo haría para apagar un cerillo encendido o para inflar un globo, este tipo de movimientos tampoco podía realizarlos. Y de la misma manera, el paciente no podía en realidad mover 3 extremidades de su cuerpo, solamente tenía disponible la extremidad derecha con la cual podía señalar, y de esta manera nos daba una evidencia clínica de que en realidad sus procesos cognitivos estaban conservados a muchos niveles, pero tenía una desconexión entre su nivel intelectual y sus experiencias emocionales y la expresión que estas normalmente tendrían en la conducta motora. De la misma manera, él presentaba también una alteración del control del esfínter urinario. Ahora les muestro aquí, dentro de las investigaciones que fuimos realizando con este caso, un electroencefalograma en el cual no encontramos ninguna pista para entender cuál era su problema, de manera que no había una explicación a ese nivel.
Hicimos otro tipo de investigaciones neurofisiológicas, como son los potenciales evocados. En particular, aquí les muestro los resultados de sus potenciales evocados somatosensoriales, que sí nos mostraban una falta de integración del potencial a nivel cortical, de manera que su problema de movimiento y, como luego vimos también, su problema de sensibilidad en las extremidades, no era por un daño a los nervios periféricos, sino propiamente una alteración a nivel central, a nivel cortical. Entonces les muestro aquí los resultados de un estudio que le hicimos a él, que es un estudio que se conoce como SPECT, que nos permite ver la perfusión sanguínea, y encontramos que el paciente tenía una deficiencia muy importante en el hemisferio izquierdo, que está, ahora se los señalo, aquí ustedes lo pueden ver, esta región donde se presenta una asimetría. Si comparan contra el hemisferio contralateral, podrán ver que ahí hay una asimetría o anormalidad, en este caso de la perfusión sanguínea, que está señalada con la escala de color que ustedes pueden ver en la parte izquierda de la diapositiva, ¿no? De manera que los colores más fríos, como se les llama, hacia el morado o el azul, señalan una disminución significativa, en este caso, de la perfusión sanguínea, que está afectando justamente una región que se localiza en el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo, que está justamente relacionada con el lenguaje, el habla, y en este caso la capacidad de tener un control motor sobre las estructuras del habla, pero muy probablemente también un control motor sobre la expresión facial emocional, de manera que este paciente tiene esta anormalidad que se puede visualizar en el estudio que ahora les muestro. Bien, pues nuestra sorpresa fue encontrar en este paciente una lesión cerebral muy grave, que en esta imagen que ahora les muestro puede señalarles a ustedes, ¿no? Aquí pueden ver esta imagen. Nosotros técnicamente decimos que es una señal hiperintensa. Con esto queremos decir que es de una luminosidad mayor, que está más hacia el blanco que hacia el gris o el negro. Y esta imagen en absoluto es normal. Vemos aquí dos cortes de este estudio, un corte coronal y un corte axial, en el cual podemos ver dos aspectos de esta lesión. En primer lugar, llama mucho la atención que es una imagen bilateral, ¿no? Es prácticamente simétrica y está afectando una estructura que se conoce técnicamente como la vía corticonuclear y también afecta la vía corticoespinal. En esta otra imagen ustedes pueden ver aquí que la lesión se extiende dentro de lo que conocemos como el brazo posterior de la cápsula interna. Entonces, la cápsula interna es una estructura por donde pasan las fibras que vienen desde la corteza cerebral y que van a llegar a dos regiones muy importantes. En primer lugar, al tallo encefálico, donde tenemos los núcleos que controlan a los nervios, que nos permiten tener un movimiento del rostro, por ejemplo, para una expresión facial, ¿no? Como cuando un actor tiene que llorar o sonreír voluntariamente en una obra artística. Este tipo de dispositivo cerebral nos permite entonces mover en forma voluntaria nuestro rostro. Esto también es necesario para el control de ciertas expresiones emocionales como la risa, el llanto o muchas otras, ¿no? Que normalmente inhibimos de acuerdo con las demandas sociales. De manera que esto explica parcialmente la emergencia de este trastorno que el paciente presenta, que es este trastorno de la expresión emocional involuntaria. Pero esta vía también contiene fibras, es decir, axones, o como les llamamos nosotros, proyecciones de sustancia blanca, que vienen desde la corteza motora y que van a permitir el movimiento de las extremidades porque se comunican con la médula espinal. Bien, probablemente esta explicación es un poco técnica, pero lo que yo quiero reforzar en este momento con ustedes, ya que tengo la oportunidad de hacerlo, pues es, por supuesto, este estado de cierta desazón que tiene el clínico al ver que ya se ha establecido un daño estructural en este paciente que muy probablemente será un daño irreversible. Si bien ya veremos que hay variabilidades en los desenlaces de este tipo de
de lesiones. Entonces, mi interés en este momento es mostrar, en primer lugar, el daño cerebral inducido en este caso por la droga, y ahora puedo demostrarlo en las siguientes diapositivas, pero entonces estamos hablando de un daño cerebral inducido, en este caso por una sustancia, que sería una sustancia que el paciente consumía en los últimos 3 años, y esto nos obliga a remontarnos un poco a la biografía de este sujeto. Estoy otra vez tratando de concentrarme a lo mejor en un caso particular, aunque ahora les mostraré información de más casos, ¿no? de grupos de sujetos que nos pueden permitir llegar a conclusiones de mayor nivel o extrapolarlo a una población más amplia. Pero me parece que el estudio de casos siempre revela que la realidad que nos importa es la realidad, en realidad, de nuestros pacientes, ¿no? Que son individuos, son personas que tienen un nombre, tienen una biografía, tienen una familia, y es a ese nivel al que la investigación clínica tiene que surgir. Bien, entonces la investigación realizada en las últimas décadas nos ha mostrado en forma consistente que este problema en particular, que es la leucopatía por tolueno, se genera efectivamente por la exposición prolongada del sistema nervioso a una sustancia en particular, que es el tolueno, que se encuentra en muchos productos que son consumidos frecuentemente por nuestros adolescentes, ¿no? Por ejemplo, en algunos tipos de sprays de pintura en spray, en algunos cementos, o en particular en el thinner, ¿no? que esa es la sustancia que nuestro paciente en cuestión estuvo consumiendo durante los últimos 3 años. Quisiera otra vez remontarme unos minutos a la biografía de este individuo, ya que esto nos permite entender un poco mejor cuál es la génesis social de este comportamiento. Él viene de una familia con una grave fractura, una gran desestructuración, una separación familiar con un abandono por parte del padre, y donde la madre incurre en una serie de comportamientos autoritarios e incluso de maltrato físico hacia el paciente, por lo cual él en su adolescencia temprana decide salirse de casa, pasa una temporada fuera de su hogar, viviendo en las calles, ¿no? Podríamos decir que es un adolescente en situación de calle, y posteriormente regresa a su hogar, donde se reinician estos comportamientos de maltrato, por lo cual en esta segunda ocasión vuelve a salir de su hogar, y es en ese contexto donde él tiene este consumo tan importante de thinner como droga de impacto principal, ¿no? Bien, pues este paciente, por supuesto, no nos relató la circunstancia que lo traía a consulta, ¿no? Es decir, él no le dijo a su familia que él consumía el thinner, y en realidad esto fue después de una investigación ulterior que nos obligó a salirnos un poquito del consultorio, un poquito del hospital, para interrogar a sus amigos, etcétera, que logramos documentar claramente que él llevaba 3 años más o menos consumiendo ya esta sustancia. Y al final les voy a tratar de platicar algunos otros detalles clínicos que son de gran relevancia para entender el caso. Entonces, la leucopatía por tolueno puede tener muchas facetas, muchas dimensiones. Una de ellas es una dimensión clínica, que es la apatía y la inatención. Otra dimensión es la alteración de la memoria propiamente. Una dimensión más es la disfunción visoespacial. Y finalmente el fenómeno del lenguaje, ¿no? Si bien cada una de estas dimensiones tiene sus propios correlatos cerebrales, y quizá en una imagen se los puedo mostrar en forma más clara. Estas son imágenes del doctor Christopher Filley, que se encuentra en Estados Unidos y que ha venido documentando este fenómeno de la leucopatía por tolueno. Ustedes pueden ver en particular aquí en la imagen, pueden ver toda la zona de lesión tan importante, que presenta esta persona en esta imagen, ¿no? Toda esta imagen hiperintensa que vemos en realidad representa una zona de lesión en la sustancia blanca de las personas que tienen esta exposición crónica al tolueno, ¿no? como sustancia principal contenida en el thinner. Aquí otra imagen les presento, simplemente para referirnos a la epidemiología de este problema, ¿no? Es un problema epidemiológico muy fuerte, que he estudiado
justamente el grupo de la doctora María Elena Medina Mora en el Instituto Nacional de Psiquiatría, y que han hecho una aportación muy importante para entender que el consumo de inhalables, pues en los últimos años ha tenido un incremento muy importante, por lo cual se requieren medidas de salud pública muy importantes para controlarlo, y que se han venido discutiendo en este foro. Yo, que no he tenido una experiencia particular en el campo de la prevención de las adicciones, pues me limito en este momento a conversar con ustedes acerca de los daños cerebrales que son inducidos por las sustancias, porque creo que esta información científica tiene un valor para dar un mensaje duro, un mensaje robusto acerca de las posibles consecuencias del uso de esta sustancia en particular. Entonces, aquí en esta diapositiva efectivamente se puede ver otra vez el daño inducido por estas sustancias, ¿no? Aquí vemos otra vez el daño de sustancia blanca muy grave. Estas son imágenes de una investigación realizada en China, lo cual nos muestra pues la dimensión global de este problema. Pero tampoco quise dejar de mencionar que este mismo tipo de daño, en particular la leucopatía o leucoencefalopatía tóxica, puede ser generada también por otras sustancias, y esto ya se encuentra muy bien documentado, ¿no? Por ejemplo, metanfetaminas. Este es otra vez un estudio también realizado en China, donde este problema tiene importantes consecuencias de salud pública. Y en particular es el estudio otra vez de una persona que tiene un problema muy importante de consumo de metanfetaminas durante 3 años antes de su fallecimiento, ya que en este caso la leucoencefalopatía tóxica que él padeció como consecuencia del consumo de metanfetaminas lo llevaron a su fallecimiento, y posterior al fallecimiento pudo ser estudiado mediante un estudio de autopsia, donde estamos viendo aquí dos dimensiones principalmente a nivel neuropatológico. Arriba tenemos las imágenes correspondientes a un sujeto control. Aquí tenemos algunas estructuras cerebrales que no han sido dañadas por la sustancia, y acá tenemos propiamente las estructuras que están siendo afectadas o dañadas por la sustancia. Y lo que estamos viendo es una pérdida de la integridad de la mielina. La mielina es una proteína que recubre normalmente los axones de las neuronas y que permite que la transmisión de la información neural sea mucho más rápida, de manera que para la toma de decisiones, para el comportamiento en cualquiera de sus dominios o para la función cognitiva, las vainas de mielina que acompañan a los axones que forman parte de las neuronas se facilita o se acelera con la presencia de esta proteína, de manera que el daño o la desmielinización de estas estructuras condiciona una alteración funcional muy grave, un retraso muy grave en la comunicación entre las neuronas y sus estructuras efectoras. Otra vez me regreso al caso clínico que les había mostrado para recordarles a ustedes que esta persona, por ejemplo, tenía un estado emocional pero no podía expresarlo. Por el contrario, se expresaban estados emocionales en su motricidad, como llanto o risa, que estaban desconectados o disociados de su estado subjetivo. Y esto, entre otras razones, es debido precisamente a este daño en la mielina y por lo tanto en la sustancia blanca. De hecho, la mielina es la que da a estas estructuras este aspecto blanquecino que ha sido descrito pues ya desde hace más de 100 años. Pero ahora aquí les muestro otra imagen que es, son neuronas que están siendo marcadas para ver si encontramos células apoptósicas. ¿Qué quiere decir esto? La apoptosis es un tipo de muerte celular en la cual se echan a andar los mecanismos de muerte celular programada y se acelera, por así decirlo, el envejecimiento, con lo cual ocurre muerte neuronal. En particular, ustedes pueden ver aquí en la imagen estas pequeños puntos de color verde, más o menos, que ustedes alcanzan a apreciar aquí. Dentro de los muchos puntos rojos hay unos puntos verdes que son justamente oligodendrocitos que están teniendo procesos de apoptosis. Entonces, los oligodendrocitos son las células encargadas de producir las vainas de mielina. De manera que estamos teniendo una pérdida de la integridad de la mielina y de la sustancia blanca, pero esto es debido a muerte de las células que producen la mielina, ¿no? Esto nos habla pues ya de la gravedad del daño cerebral que se está generando, en este caso, en una leucoencefalopatía tóxica
por metanfetaminas, pero es un mecanismo similar al observado con tolueno. De manera que la pregunta de investigación ha sido cómo cuantificar las anormalidades de sustancia blanca en pacientes con abuso de inhalables. Y para esto, para poder contestar esta pregunta, hemos recurrido a el tipo de tecnología que conocemos como conectividad estructural. Entonces, la conectividad estructural es el resultado de una técnica de resonancia magnética que nos permite entender cuál es la integridad de las conexiones de sustancia blanca que comunican a las redes neuronales entre sí para poder ejecutar comportamientos motores o comportamiento desde el punto de vista cognitivo. Estas es digamos, las bases físicas de la tecnología. No voy a entrar ahora en detalles técnicos, solamente quiero decirles a ustedes que esta técnica se basa en la tecnología conocida como resonancia magnética. La resonancia magnética lo que hace es inducir y luego detectar cambios en los movimientos de agua, y cuando hay pérdida de la integridad de la sustancia blanca, se va modificando el movimiento del agua, como ustedes lo pueden ver aquí. Cuando están íntegras las vainas de mielina y los axones representan una restricción para el movimiento del agua, tenemos una imagen de este tipo, que finalmente nos va formando los tractos que le dan forma a estas estructuras que ustedes están viendo aquí en la imagen. Sin embargo, cuando tenemos lesión de los axones, o sea, una ruptura de los axones, entonces las barreras normales de los axones ya no representan un impedimento para el movimiento del agua, y entonces se genera una señal como la que aparece de este lado, una señal, digamos, más redondeada, o como le llamamos nosotros, isotrópica, es decir, el agua se está moviendo ya en todas direcciones porque no tiene una restricción física. Bueno, esta es una técnica que en el Instituto de Neurología, donde trabajé durante los últimos 20 años, utilizamos mucho para investigación neuropsiquiátrica, porque nos permite de alguna manera penetrar en pacientes donde todavía no es visible un daño tan grave como el que les mostré en el caso clínico, sino donde a veces la resonancia magnética todavía es normal o solamente hay lesiones mínimas que no alcanzan a tener un significado claro. Entonces, con esa tecnología se puede hacer evidente que los pacientes ya tienen una desconexión desde el punto de vista estructural, que también significa una desconexión desde el punto de vista funcional. Entonces, habíamos investigado, como les comentaba yo, la sustancia blanca, por ejemplo, en pacientes con trastorno bipolar, y esto nos permitió tener una base de datos de sujetos controles, de sujetos sanos, y únicamente procedimos a reclutar sujetos que tenían consumo de inhalables mediante el protocolo que aquí les muestro, que es un protocolo de resonancia magnética. Aquí solamente son parámetros técnicos acerca de cómo se adquiere la imagen. No me voy a detener demasiado en estas cuestiones técnicas, nada más quizá explicarles una cosa, ¿no? Adquirimos nosotros imágenes en lo que se conoce como una secuencia FLAIR, que nos permite a simple vista ver si ya se está dando el daño en sustancia blanca o si todavía no es visible. Por criterios de inclusión, en este estudio nosotros incluimos solamente personas con consumo de inhalables que no tenían todavía un daño visible, o sea que no tenían todavía criterios para calificarlos como portadores de una leucoencefalopatía por tolueno. Entonces, aparentemente todavía no tenían un daño. Nuestra pregunta es si esta tecnología podría hacer visible un daño subyacente ya presente. De manera que también adquirimos otro tipo de imágenes, que son imágenes de alta definición anatómica para poder hacer un correlato anatómico duro. Bien, pues las imágenes, una vez que se adquieren, se someten a un procesamiento informático con un software que nosotros bajamos, que es de la Universidad de Oxford, y con este protocolo obtuvimos resultados que ahora les muestro muy rápidamente en una animación que nos permite ir viendo en color amarillo y rojo las zonas donde ya están presentándose daños que todavía no son visibles en la imagen convencional, pero que ya se presentan con esta tecnología de tensor de difusión. Entonces ustedes pueden ver cómo hay mucho daño en el lóbulo frontal, en las conexiones del lóbulo frontal con el lóbulo temporal, técnicamente un fascículo que se conoce como fascículo arcuato, y ustedes pueden ver que también hay mucho daño en la comunicación entre hemisferios cerebrales, lo que conocemos como cuerpo calloso. Finalmente también se va dando un daño hacia las regiones más posteriores que comunican a la sustancia
a la corteza parietal con las estructuras subcorticales. Ahora voy a tratar de darles un poco el significado o correlato de todo lo que les acabo de mostrar, ¿no? en forma gráfica. Aquí, en forma estática, pues vemos un poco algunas de las estructuras que son más gravemente dañadas, aún con esta pequeña muestra que realmente forma parte de un estudio piloto que tiene miras a poder hacer una investigación más amplia. Por ejemplo, estamos viendo daño en el cuerpo calloso, que es una estructura que comunica los dos hemisferios cerebrales, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y entonces es muy importante para entender el significado funcional de esto, recordarles a ustedes que estas estructuras de sustancia blanca lo que van a tener es un papel predominante en el paso de información desde la corteza cerebral hasta otras estructuras subcorticales. Por ejemplo, aquí en la imagen ustedes pueden ver varias vías que se conocen como circuitos frontosubcorticales que les explicaré muy brevemente cuál es su significado. Bueno, estos circuitos frontosubcorticales lo que hacen es pasar la información desde la corteza cerebral hasta otras estructuras para formar al final circuitos, ¿sí? Podemos entender mejor estos circuitos un poquito más adelante les voy a mostrar estas imágenes donde creo que quedará más claro que lo que estos son circuitos reverberantes. Esto quiere decir que la información circula a lo largo de estos loops, como se les llama también, y esto permite una optimización del comportamiento, de manera que el comportamiento se pueda automatizar. Por ejemplo, cuando aprendemos a bailar, por decir algo, ¿no? Al principio lo hacemos con mucha torpeza, tenemos que estar monitoreando nuestros pasos, a veces tenemos que hasta ir verbalizando lo que estamos haciendo, pero una vez que ya aprendemos en forma dinámica, esta conducta se optimiza. Y en su momento hicimos lo mismo para poder caminar, para poder cualquiera de los comportamientos que utilizamos en el día a día, pero lo mismo es necesario para las funciones cognitivas. Por ejemplo, la toma de decisiones a la que se refería hace un rato la conferencia previa, ¿no? La toma de decisiones donde tenemos que evaluar riesgos, donde tenemos que llegar a predicciones, donde tenemos que tomar decisiones económicas, por ejemplo, o académicas. Todos esos comportamientos que realmente tienen una base cognitiva también requieren su optimización a través de estos circuitos que se encargan entonces de la toma de decisiones. Bueno, justamente a ese nivel nosotros encontramos diferencias estadísticas entre los casos y los controles, ¿sí? Y podemos ver que ya hay un daño presente en estas estructuras de interconexión de los circuitos frontosubcorticales. Aquí un poco lo que les quería yo ilustrar, ¿no? Que son realmente circuitos reverberantes, donde la información está pasando por diferentes módulos cerebrales o nodos, que son realmente agrupaciones de sustancia gris, donde la información vuelve a integrarse y se envía al siguiente módulo, y todo esto forma circuitos que podemos conceptualizarlos como circuitos de retroalimentación positiva, pero que también son necesarios para inhibir comportamientos impulsivos como los que se habían mencionado en la plática previa. Esto es indispensable para echar a andar la conducta, hacer un plan organizado para las metas y finalmente tener una evaluación del comportamiento. Finalmente, podemos entender que estos circuitos van a tener una participación predominante en muchos procesos de gran relevancia crítica para la toma de decisiones. Por ejemplo, la integración temporal de la información, la memoria de trabajo, el sistema de preparación y sobre todo el control inhibitorio de los comportamientos impulsivos. Estas mismas estructuras son críticas también para recuperar información. Por ejemplo, cuando uno está dando una clase o quiere simplemente evocar algún recuerdo en forma voluntaria, esto también es indispensable. Funciones como el lenguaje o la atención también son altamente dependientes de estos circuitos frontosubcorticales que se pueden medir con las pruebas neuropsicológicas que ahí les comento. No me voy a detener demasiado en eso, solamente quiero mencionarles que en nuestra muestra encontramos una relación significativa entre la pérdida de integridad de sustancia blanca en esas estructuras y el tiempo de procesamiento de la información, o sea, la velocidad de procesamiento de la información. Si me permiten la expresión, la velocidad del pensamiento estaba directamente relacionada con qué tan íntegras son esas estructuras de sustancia blanca.
De manera que esto es muy relevante, ha sido estudiado también por otros colegas míos, por ejemplo, colegas del Instituto Nacional de Psiquiatría, a través del grupo de la doctora Medina Mora, han venido documentando también este daño de funciones ejecutivas en sujetos que tienen consumo crónico de inhalables y para no entrar en detalles demasiado técnicos, quisiera solamente mostrarles que este daño se va a localizar importantemente en estas estructuras, que son la corteza orbitofrontal, que es indispensable para el control inhibitorio de los impulsos. Y esto ha sido estudiado por grandes investigadores como Hanna Damasio desde la siguiente perspectiva. Una vez que se establece el daño en estas estructuras orbitofrontales, se tiene una mala predicción de las consecuencias negativas. Como nos comentaba hace un rato el doctor en la conferencia previa, hay una mala evaluación de riesgos porque hay una mala predicción de las consecuencias negativas. Y esto es porque las estructuras responsables de esta evaluación, que es la corteza orbitofrontal, están experimentando ya un daño. Entonces, finalizo con esta diapositiva que nos permite tener una ventana hacia la oportunidad terapéutica que tenemos en la prevención. Es el mismo caso que les mostré al principio, es un artículo en el que me encuentro trabajando en este momento y lo he titulado leucoencefalopatía por tolueno y como una pregunta, si existe una ventana para la reversibilidad. Porque miren, este paciente llegó un año antes de que el daño se estableciera completamente. Ustedes pueden ver aquí una resonancia magnética que todavía era normal, pero como el paciente no relató realmente el consumo y la familia no lo conocía, no se pudo llegar a un diagnóstico acerca de por qué esta persona no podía hablar ni caminar. Pero durante las semanas que estuvo hospitalizado dejó de consumir y esto provocó una recuperación funcional. Entonces el paciente recuperó el habla, recuperó la marcha y la capacidad de movimiento, se fue a su casa caminando y hablando y pasó un tiempo monitoreado por su familia sin consumo, pero finalmente volvió a consumir en forma intensa y al año siguiente se presentó el daño que yo ya les he mostrado y que ustedes pueden ver aquí en la imagen como estructuras de sustancia blanca ya dañadas con un daño probablemente irreversible. Por lo menos en un seguimiento que tenemos a más de 5 años del caso, ya no ha habido una recuperación de pues la salud neurológica de este paciente. Por lo cual solamente me resta decirles que la neuropsiquiatría de las adicciones representa una oportunidad muy interesante para entender cómo funciona nuestro cerebro ejecutivo, pero sobre todo para buscar estas ventanas de oportunidad para la prevención del daño cerebral inducido por las adicciones. Muchas